Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Lo logramos, llegamos al viernes ya. Viernes 21 de abril de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, así comenzamos. La Corte definirá si la Guardia Nacional puede intervenir comunicaciones. La objeción de conciencia no implica que quien ejerce este derecho no cumpla con la ley, afirmó el ministro Javier Lainez. Sentencia de la primera sala de la Corte protege el derecho a una defensa adecuada de migrantes. El Tribunal Electoral analiza mecanismo para regular el trabajo a distancia. Oiga, qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Vámonos con todas las noticias. En su próxima sesión, el Pleno de la Corte continuará con el análisis de la acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar las reformas a diversos artículos de la Ley de la Guardia Nacional. El Pleno deberá definir si la investigación para prevenir el delito es una atribución que corresponde a la Guardia Nacional, si no es desproporcionado que pueda llevar a cabo operaciones encubiertas, si es legal que pueda intervenir comunicaciones o solicitar la geolocalización de un teléfono celular, entre otros temas. En lista también se encuentra un amparo promovido por una asociación civil que también impugna las mencionadas reformas a la ley de la Guardia Nacional. En Coahuila, el ministro Javier Lainez Potisek ofreció una conferencia en la que explicó el alcance de la sentencia de la Corte relacionada con la objeción de conciencia. El ministro Javier Lainez Potisek destacó los retos del Tribunal Constitucional Mexicano en la interpretación del ejercicio de la objeción de conciencia. La libertad de conciencia tiene pues un triple contenido. Implica el derecho a la libre formación de tu conciencia, incluye la libertad para expresar y manifestar esas convicciones y de hacer partícipes a otras personas, y entraña el derecho para comportarse de acuerdo con esas convicciones y a no ser obligado a comportarse en contradicción con ellas. No es el derecho a desobedecer la ley. En conferencia magistral en la Universidad Autónoma de La Laguna, el ministro Lainez explicó las razones del Pleno de la Corte para invalidar disposiciones de la Ley General de Salud que facultaban al personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud a no brindar sus servicios en caso de ejercer la objeción de conciencia, circunstancia que afectaba diversos derechos, entre ellos los de las mujeres, por ejemplo, en la solicitud de atención médica para la interrupción del embarazo. Pues finalmente, que es un derecho, insisto, no está mal que el legislador haya reconocido, si ya está en la Constitución, el derecho del personal de enfermería y el médico de objetar. Pero una deficiente legislación, ¿qué pasa? Está vulnerando los derechos de los terceros, los derechos de los demás. Ante impartidores de justicia y estudiantes, detalló que algunos ejemplos de afectación de derechos por objeción de conciencia en el ámbito médico son negativas a aplicar vacunas o negarse a realizar transfusiones sanguíneas. Poder Informativo, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. Y la primera sala recordó que el artículo 20 constitucional establece que los juzgadores que intervinieron en el proceso previo a la etapa de enjuiciamiento no pueden intervenir en la decisión sobre el fondo del asunto, esto en un proceso penal. Por ello, determinó que el hecho de haber conocido o participado del asunto en alguna etapa previa al juicio implica la pérdida de imparcialidad en su etapa objetiva, vulnerando el principio de inmediación, aun cuando no hubiera hecho un pronunciamiento sobre datos o medios de prueba, sin que se pueda argumentar
como excepción el conocimiento administrativo o en todo caso jurisdiccional. Al haber intervenido se pierde la objetividad del juzgador y en consecuencia la confianza necesaria de las partes y en los ciudadanos, vulnerando los principios de imparcialidad y también de inmediación. Durante un foro que se llevó a cabo en la UNAM, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá abordó el fenómeno de la migración y algunos criterios que ha establecido la Corte para proteger los derechos de personas justamente en contextos de movilidad. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá lamentó la grave crisis que enfrenta nuestro país en materia migratoria, que viola los derechos humanos y que amenaza con agudizarse cada día más. Al participar en el seminario sobre constitucionalidad de la detención y defensa migratoria, el ministro resaltó las condiciones inhumanas que viven las personas en los centros de migración y que se han agravado por las políticas que se dictan desde el exterior. En el discurso somos extraordinariamente brillantes, pero en los hechos dejamos mucho que desear y damos cuenta, por lo que acaba de pasar en esta estación migratoria de Ciudad Juárez, a la que nadie voltea la cara para ver las consecuencias de lo que sucedió, desgraciadamente, por torpeza, por corrupción o por negarles el derecho a una situación de detención cumpliendo con esa disposición y con esta resolución. En este seminario se analizó la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte en el amparo en revisión 388/2022, en la cual se estableció que las personas migrantes que son retenidas por autoridades únicamente deben permanecer 36 horas en una estación migratoria. Es una noticia muy alentadora esta resolución de este amparo en revisión que declara por fin la inconstitucionalidad de estos plazos que prevé la Ley de Migración y señala de manera inequívoca el derecho de defensa al que tienen derecho las personas en contextos de movilidad en este país. Yo creo que este precedente sí puede cambiar la política migratoria en México. Yo estoy convencida de que era algo sumamente necesario y, como bien dijo el ministro, que cada autoridad tome su tramo de responsabilidad para que no existan esta terrible violación de los derechos humanos de miles de personas atrapadas en esa situación en México. Poder Informativo, Juan Carlos González. Gracias, Juan Carlos. La segunda sala de la Corte estableció como criterio que es necesario que el juez laboral cite a las partes antes de declarar su incompetencia legal, debido a que en el caso de que no obre en autos el emplazamiento y exista un conflicto competencial, este no podrá dilucidarse. Lo anterior conforme a lo establecido en diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, que establecen que las cuestiones de competencia solo podrán promoverse por declinatoria, ya sea de oficio o a petición de parte. La primera puede hacerse en la audiencia de juicio y la segunda hasta la audiencia preliminar. Pero para ello es necesario que el Tribunal Laboral, antes de declarar su incompetencia legal, debe citar a las partes para escucharlas y recibir las pruebas que estime pertinente para dictar la resolución. El Sistema Nacional Anticorrupción lanzó una plataforma que podría crear un padrón de especialistas. Esto para combatir este fenómeno, aseguró la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez. El trabajo anticorrupción requiere de servidores públicos comprometidos y capacitados. Con este fin, se lanzó la plataforma de aprendizaje del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo propósito es la capacitación a partir de un modelo de prevención. En su presentación, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, resaltó que dicha plataforma podría convertirse en un pilar para la transformación social y para revertir las condiciones que generan este flagelo. Puede ser un paso previo para avanzar hacia la certificación de capacidades y la posible integración de un padrón de especialistas para el Sistema Nacional Anticorrupción. En el acto, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, destacó que la corrupción no es parte del ADN de las y los mexicanos, sino que surge de incentivos institucionales que facilitan dichas prácticas. No es un secreto que a mayor capacitación, menores costos y errores, más oportunidades también de desarrollo profesional legítimo,
más satisfacción ciudadana con la calidad de los servicios y principalmente más armas para identificar y prevenir la corrupción. La plataforma permite que cada estudiante avance a su ritmo. La oferta educativa aborda materias como la ética pública, derechos humanos, análisis de riesgo, ciencias del comportamiento, integridad corporativa, prevención de conflictos de interés, entre otros. Poder Informativo, Lorena Sánchez Cabrera. Gracias, Lorena. Y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito condenaron los ataques a la independencia judicial y a la división de poderes por la agresión en contra del juez de distrito Sergio Alberto Cigales, quien revocó por inconvencional la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El haber ventilado su nombre por este hecho, se indicó, puso en riesgo su integridad física y la de su familia. Recordaron que las medidas cautelares no generan impunidad ni implican la libertad definitiva de las personas, debido a que el imputado puede estar sujeto a otras medidas, como en este caso fue la presentación periódica ante el propio juez y la exhibición de una garantía económica. Además, si existe inconformidad, la medida puede ser impugnada. Reiteraron su respaldo a los juzgadores del 32º Circuito para emitir sus resoluciones con independencia de cualquier tipo de presión, toda vez que, añadieron, su único compromiso es con la Constitución y con la defensa de los derechos humanos. Tiempo de mensajes, vámonos rápidamente y estamos de regreso. Al regresar, en 2022 aumentaron las amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas. Y efectivamente continuamos con más información. Durante una conferencia magistral, el consejero de la Judicatura Federal, Sergio González Bernabé, indicó que la pandemia de COVID-19 obligó a buscar métodos de trabajo seguros para no detener el trabajo jurisdiccional. La Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya trabaja en lineamientos para regular el trabajo a distancia en la institución, aseguró el consejero de la Judicatura Federal, Alejandro Sergio González Bernabé. En conferencia magistral desde Veracruz, indicó que la pandemia por COVID-19 obligó a encontrar alternativas de trabajo seguras sin detener los procesos de justicia electoral, lo que trajo muchos beneficios y facilidades, pero también abusos. Y terminabas un proyecto a las 2 de la mañana, agarrabas, te salías de tu casa, te subías tu coche, ibas a la casa del secretario, le tocabas el timbre, lo despertabas y le decías, ¿ten? No, pues es lo que estás haciendo, nada más que de manera electrónica, ¿no? Entonces le digo, no, eso no puede ser. Y entonces el sindicato y todo lo demás empezaron a impulsar el derecho a la desconexión. Señaló que el trabajo a distancia llegó para quedarse, por lo que se establecerán modalidades con criterios basados en la naturaleza de las atribuciones de cada área y las funciones de sus puestos, así como las condiciones físicas, ambientales y tecnológicas mínimas para eficientar las labores. Y esto busca promover equilibrio y conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, porque efectivamente también tenemos derecho a poder estar con nuestra familia mayor tiempo, siempre y cuando se cumpla con la función. Poder Informativo, Jesús Daza. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña aseguró que es obligación de los juzgadores hacer valer la Constitución y que en los últimos 20 años las sentencias del Tribunal Electoral han permitido que minorías y grupos históricamente olvidados obtengan cargos de elección popular. Lamentó que el Congreso pretenda limitar las facultades que les confiere la Constitución a los juzgadores electorales, quienes, con sus sentencias, ampliaron la participación política de las mujeres, personas indígenas y de la diversidad sexual a través de acciones afirmativas. Un país con 20% de la población indígena que no tiene el 20% de personas indígenas en la Cámara de Diputados. Por ejemplo,
y que históricamente antes de la creación en jurisprudencia de distritos indígenas en el año 2018, que fue cuando los creamos y después los reforzamos en 2021, había distritos completos de Chiapas que jamás habían tenido un diputado indígena. Qué terrible el activismo de un juez que trata de que los indígenas tengan representación. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral resolvió la inexistencia de actos anticipados de precampaña y campaña, esto de cara al proceso electoral presidencial 2023-2024, atribuidos a diversos servidores públicos. En el primer asunto determinó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no incurrió en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos ni vulneración de los principios de imparcialidad y equidad de la contienda, con motivo precisamente de su participación en el evento Convención Nacional de Democracia. También declaró la inexistencia de infractores e infracciones por supuestos actos de precampaña y campaña, esto en contra del diputado federal Santiago Krill Miranda, derivado de su asistencia, esto en Texcoco, al evento de cierre de precampaña de Alejandra del Moral, candidata a la gubernatura del Estado de México, por la coalición precisamente Va por el Estado de México. En reiteradas ocasiones, la Sala Superior ha establecido que los actos anticipados de campaña y precampaña pueden denunciarse y por ende actualizarse, aunque no haya dado inicio el proceso electoral correspondiente. Y al estudiar este elemento, de ser necesario, debe tomarse en cuenta la proximidad de las posibles infracciones en relación con los procesos electorales. Vámonos con más información. De acuerdo con un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2022 los ataques y actos de intimidación contra periodistas y defensores de derechos humanos se incrementaron. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre los desafíos para la región destacan las acciones de los estados que ponen en riesgo la institucionalidad democrática, debilitando la independencia judicial. Pues si los estados no garantizan la seguridad de sus operadores de justicia contra presiones externas, se frustrará el acceso a la justicia. Mientras que las instituciones de derechos humanos registraron un debilitamiento, cierre de espacios democráticos y obstáculos para el ejercicio del periodismo, así como violencia y criminalización contra personas defensoras y periodistas, incluyendo asesinatos, acoso e intimidación, además de que se ha recurrido con mayor frecuencia a la figura de estados de excepción para atender situaciones que afectan la seguridad ciudadana y la intensificación de acciones de militarización. Poder Informativo, Lilian Moreno. Asegura el INE que garantizará el voto presencial de los mexicanos que residen en varias ciudades de los Estados Unidos para los próximos comicios en México. Por primera vez en la historia electoral de nuestro país, ciudadanos en el extranjero podrán acudir a ejercer su voto presencial electrónico en 4 módulos instalados por el INE en Estados Unidos y Canadá. En el Instituto Federal Electoral se llevó a cabo el proceso de insaculación de los funcionarios de los 4 módulos en Dallas, Chicago, Los Ángeles y Montreal. Se recibieron 443 respuestas de los convocados por letra sorteada y grado escolar. De ellos se eligieron al presidente de casilla, secretario y 4 vocales de cada módulo, quienes serán capacitados vía remota para realizar actividades como llenado de actas, verificación de credenciales, revisión del proceso para ejercer vía electrónica el voto, entre otras. Porque lo primero que tenemos que reconocer es que estos avances se tienen que dar con una base sólida de confianza de la ciudadanía. La búsqueda de la confianza permanente seguramente, y estoy convencida de ello, incrementará la participación ciudadana. El próximo 4 de junio se llevarán a cabo elecciones en Coahuila y Estado de México. Las campañas electorales concluyen el 13 de mayo. Se tiene una lista nominal de 15 millones de electores. Hasta el 24 de marzo, 2.324 personas de Coahuila se habían inscrito en la lista nominal para ejercer el voto desde el extranjero, mientras que en el Estado de México fueron 5.431. Poder Informativo, Citlali Pérez. Un
juez federal de control en el estado de Chihuahua decretó un receso en la audiencia inicial en la que se imputarían cargos al director del Instituto Nacional de Migración, Francisco N., por su presunta responsabilidad en el incendio en el que perdieron la vida 40 migrantes. El Instituto Nacional de las Mujeres y organizaciones de la sociedad civil impulsan la campaña En Marcha del modelo obligatorio a la seguridad social para las trabajadoras del hogar, que suman en el país 2.3 millones, de las cuales el 90% son mujeres. El Instituto Nacional de Migración rescató a una mujer embarazada y a 3 menores no acompañados, todos originarios de Guatemala que se encontraban atrapados entre las corrientes del río Bravo en su intento por cruzar a los Estados Unidos. La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la capital del país llevó a cabo el matrimonio colectivo de 26 parejas en el reclusorio varonil de Santa Marta, con lo que se busca fomentar la reinserción social y la unidad familiar. Vámonos a Ucrania al día. Las tropas rusas y ucranianas mantienen intensos combates por el control de ciudades clave. La tarea principal del gobierno de Ucrania está enfocada en recuperar los territorios ocupados por Rusia, lo cual es prioridad antes que la operación de contraataque, aseguró el presidente Volodymyr Zelensky. En el campo de batalla, Alemania, Polonia y Ucrania acordaron establecer un centro operativo para los tanques de combate Leopard 2, donados por estos países y por Estados Unidos, que se ubicará en la frontera entre Polonia y Ucrania, desde donde se coordinará su despliegue y se les dará mantenimiento. Por otra parte, en la sitiada ciudad de Bakhmut, el ejército ucraniano aseguró que tiene la situación bajo control, pese a los avances logrados por el ejército ruso. La OTAN rectificó en torno a la posible incorporación de Ucrania a la alianza, pues recordó que primero se deberá imponer a Rusia para mantenerse como país independiente. De lo contrario, no tiene sentido hablar del tema. La Comisión Europea aceptó a Ucrania como Estado participante en el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para catástrofes, con lo que no solo recibirá ayuda humanitaria y de infraestructura, sino que también podrá enviarla cuando otro país se encuentre en crisis. Poder Informativo, Jesús Daza. Plazos procesales y creencias religiosas, protección de árboles ancestrales, matices de la libertad de expresión. Son algunos temas de los que da cuenta el reporte sobre la magistratura en el mundo, que ustedes pueden consultar en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las redes sociales de nuestro alto tribunal. Vamos a la información. En Argentina, la Corte Suprema desestimó el reclamo de un abogado, quien realizó una presentación extemporánea por motivos vinculados con la religión que profesa. El abogado argumentó que el día que vencía el plazo correspondiente se encontraba celebrando el Yom Kippur, el Día del Perdón. El abogado tenía hasta las 2 primeras horas del 29 de septiembre de 2021 para presentar el recurso, pero lo hizo ese mismo día hasta las 12:25. Así, pidió que se le concediera un día más de plazo por motivos vinculados con su religión. Sin embargo, la Corte estimó que la reposición planteada era manifiestamente improcedente, ya que las sentencias definitivas e interlocutorias no son susceptibles de ser modificadas por la vía intentada. Asimismo, el alto tribunal sostuvo que las razones dadas para justificar la extemporaneidad de la presentación del recurso no fueron oportunamente invocadas y más bien resultan claramente el fruto de reflexiones tardías. En España, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo de una diputada del Partido Popular y consideró que no había sido ni arbitraria ni discriminatoria la decisión de la presidenta del Congreso de Diputados de retirar del diario de sesiones la expresión «es el hijo de un terrorista», utilizada por dicha diputada, al dirigirse al ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. En la sentencia, se razona que la libertad de palabra es un componente esencial de quienes han adquirido por sufragio popular la condición de representantes, pues es un fin parlamentario superior la institucionalización del debate político en clave de libertad y pluralismo. Sin embargo, la palabra terrorista posee una denotación peyorativa de la máxima intensidad y la atribución de esa condición al padre del interpelado conllevaba objetivamente un inequívoco descrédito para quien, sin embargo, era del todo ajeno al debate.
Finalmente, en China, un tribunal de la provincia de Guizhou condenó a 11 personas a penas de hasta 4 años de prisión por dañar a un árbol protegido con una edad aproximada de 2.600 años. El árbol data del periodo chino de las primaveras y otoños y es venerado y reconocido como el santo patrón del pueblo. Sufrió daños considerables entre septiembre y diciembre de 2021, cuando los acusados cortaron y comercializaron ilegalmente unos 200 pedazos de este y de otros árboles ancestrales. El tribunal resolvió que los responsables menoscabaron objetos de gran valor nacional, provocando la pérdida de valiosos recursos naturales y perjudicando el interés público. Asimismo, los sentenciados deberán pagar una indemnización de 150,000 yuanes por daños al medio ambiente. Poder Informativo, Alejandro Anaya Huertas. Hoy el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aseguró que ninguna norma de derecho interno o acto de autoridad puede restringir derechos de una persona en función de su origen étnico. La presencia hoy del crimen organizado en territorios y comunidades indígenas obliga a contar con sistemas judiciales fuertes que protejan los derechos humanos de esta población vulnerable. Así lo advirtió el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Ricardo Pérez Manrique, al participar en el Simposio Internacional Pueblos Indígenas, Naturaleza y Justicia. El afincamiento dentro de los territorios del crimen organizado haga que cada vez sea más imprescindible un sistema judicial que esté atento, que pueda reaccionar en tiempo real frente a estos problemas, constituyéndose en la valla más importante para evitar la violación a los derechos humanos. En este contexto, el presidente de la Corte Interamericana aclaró que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea de parte de autoridades estatales o de particulares, puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona en función de su origen étnico. Pero además reconociendo las violaciones a los derechos humanos que aún hoy siguen sucediendo contra múltiples pueblos indígenas de la región. Frente a esta realidad, el juez Pérez Manrique dijo que los jueces nacionales tienen la obligación de aplicar no solo el orden jurídico interno, sino también los altos estándares que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos ha ido desarrollando. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 99 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. La Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia de industria minera que fija el límite máximo para las concesiones mineras en 80 años y reduce las utilidades que deben pagar las empresas a las comunidades de 10 a 5%. El apoyo fiscal para la gasolina magna será de 44%, menor al 56.40% de la semana pasada. La gasolina premium tendrá un apoyo de 31.44% frente al 47.06% anterior. Para el diésel, el apoyo será de 20.65% desde el 30.18% de la semana previa. En febrero, el valor de la producción de las empresas constructoras aumentó 0.2% respecto al mes previo. Por entidad federativa, Nuevo León concentra más construcciones, seguido de Ciudad de México y Sonora, informó el INEGI. Poder Informativo, Lilian Moreno. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Que tenga un excelente fin de semana. Soy Oscar González. Buenas noches.